Muy buenas tardes, el día de hoy veremos factorización de trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Este tipo de trinomios provienen del producto notable conocido como binomios con un término común. Entonces, como vienen de un producto notable, pues a la factorización de los trinomios de este tipo se conocen como factorización notable. El producto notable, como dijimos, es el producto de binomios con un término común. Y la factorización será la factorización de trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Recordemos el producto de binomios con un término común. Cuando tenemos los binomios x más m y x más n, notemos que tienen el término común x. Entonces su producto nos resulta en el cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Entonces, cuando tengamos un trinomio de esta forma, x cuadrada más bx más c, lo vamos a poder pensar como el producto de dos binomios con un término común. ¿Sí? De tal forma que tenemos que m y n deben sumar b y m por n debe ser c. Y entonces tendremos un producto de binomios con un término común x más m por x más n. Es decir, un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c se factoriza como el producto de dos binomios con un término común. Esa es la regla. Esta factorización la vamos a hacer mediante el siguiente algoritmo, el cual consta de 3 pasos. Paso número 1, sacar factor común. Siempre vamos a sacar el factor común que hay entre todos los términos de nuestra expresión. Paso número 2, sacar raíz cuadrada del primer término del trinomio. Esta será el primer término de los binomios de nuestra factorización. Paso número 3, hallar dos números m y n cuyo producto sea c y cuya suma sea b. Dichos números serán los segundos términos de los binomios del paso número 2. Así, x más m por x más n son los factores buscados. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos. Factorizar completamente los siguientes polinomios. Número 1. X cuadrada más 7x más 12. Paso número 1. Sacar factor común. En este caso no tenemos factor común, por lo tanto nos vamos con el paso número 2, que dice sacar la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Entonces vamos a tener dos factores y vamos a aplicar el paso número 2. Paso número 2, sacar raíz cuadrada del primer término del trinomio. Esta será el primer término de los binomios de nuestra factorización. En este caso tenemos el primer término es x cuadrada, su raíz cuadrada es x, entonces vamos a tener x en el primer término del primer binomio y x como el primer término del segundo binomio. Paso número 3, hallar dos números m y n cuyo producto sea c y cuya suma sea b. Dichos números serán los segundos términos de los binomios del paso número 2. Entonces, dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7, pues el 3 y el 4, ¿sí? Multiplicados me dan 12 y sumados me dan 7. Entonces le ponemos más 4 y más 3 y listo. Esta es la factorización de este trinomio. Esto es lo que dice el paso número 3. Así, x más m por x más n son los factores buscados. Entonces aquí hemos concluido este ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Ejercicio número 2. 3z cuadrada más 24zw menos 60w cuadrada. Empezamos con el paso número 1. Dice sacar factor común. En este caso sí es posible sacar un factor común, puesto que si visualizamos todos los coeficientes son divisibles por 3. Entonces este 3 es nuestro factor común. Colocamos el 3
y hacemos la factorización por el factor común, que es 3. Entonces, entre paréntesis, ¿por cuánto debo multiplicar 3 para obtener el primer término? Pues z cuadrada, más ¿por cuánto debo multiplicar 3 para tener 24 ZW? Pues 8ZW. Después menos ¿por cuánto debo multiplicar 3 para tener 60W cuadrada? Pues por 20W cuadrada. Ahora bien, este trinomio que tenemos dentro del paréntesis ya no tiene factor común. Entonces ahora vamos a aplicar el paso número 2. Vamos a sacar la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso es de z cuadrada. Entonces volvemos a poner igual a 3, que es el factor que tenemos acá afuera. Después colocamos los dos pares de paréntesis donde van a estar nuestros binomios. Y entonces hacemos el paso número 2. Sacar raíz cuadrada del primer término del trinomio. Esta será el primer término de los binomios de nuestra factorización. El primer término de nuestro trinomio es z cuadrada. Su raíz cuadrada es z. Entonces colocamos z en el primer término del primer binomio y z en el primer término del segundo binomio. Paso número 3. Hallar dos números m y n cuyo producto sea c y cuya suma sea b. Entonces tengo que buscar dos números cuyo producto sea 20. Entonces tendríamos, por ejemplo, 10 y 2. Pondríamos el 2 y el 10. Y bueno, y nos dicen que sumados tiene que ser 8. Entonces, ¿de qué forma sumados 10 y 2 me van a dar 8? Pues el 10 tiene que ser positivo y el 2 tiene que ser negativo. Así al multiplicar 10 por menos 2 me queda menos 20. Se satisface la condición. Y con esto hemos terminado la factorización de nuestro segundo ejercicio, ya que el paso número 3 nos dicen que estos números, dichos números serán los segundos términos de los binomios del paso número 2. Así, estos binomios son los factores buscados. Y listo. Vamos con otro ejercicio. Ejercicio número 3. Bueno, pues tenemos el cuadrado de x más y más el triple de la suma de x más y más 2. Esto, como pueden darse cuenta, está representado como si fuese un trinomio, pero en realidad es un polinomio más extenso. Pero bueno, vamos a tratarlo como trinomio. Entonces primero dice sacar factor común. No tenemos ningún factor común. Nos vamos con el paso número 2. Paso número 2. Sacar raíz cuadrada del primer término del trinomio. Entonces vamos a tener el producto de dos binomios. La raíz cuadrada del cuadrado de la suma de x más y es x más y. Entonces colocamos x más y como el primer término de nuestro primer binomio y como primer término de nuestro segundo binomio. Después vamos con el paso número 3. Dice hallar dos números m y n cuyo producto sea c. En este caso el producto tiene que ser 2. Y cuya suma sea b, cuya suma sea 3. Bueno, dos números que multiplicados me den 2, pues tenemos por ejemplo el 1 y el 2. Y en efecto, puesto que la suma de 1 y 2 me da 3, entonces le pongo más y más. Y ahí tenemos nuestra factorización. Ahora bien, podemos todavía quitar estos paréntesis que tenemos aquí rodeando a x más y. Entonces tenemos los dos binomios. Vamos a tener, para despejar este paréntesis, pues tenemos que multiplicar por más lo que está dentro del paréntesis. X por más, pues nos queda x. Más y por más me queda y. Después más 1. Nuevamente, x por más me queda x. Más y por más me queda y. Y más 2. Y listo. Este tipo de binomios de la forma x cuadrada más bx más c son la forma particular de un trinomio en su forma general. Un trinomio en forma general es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Y la factorización de este tipo de trinomios también proviene de un producto notable. Entonces vamos a tener
un producto notable, y esto nos va a llevar a una factorización notable. El producto notable es el producto de binomios en forma general, y esto nos va a dar una factorización notable de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Recordemos el producto de binomios en forma general. Un binomio de la forma general era ux más m, otro era wx más n. Aquí no tenemos ningún término en común. Entonces el producto nos quedaba el producto de primeros más la suma de productos de medios con medios y extremos con extremos, más el producto de segundos términos, m por n en este caso. Entonces, cuando tengamos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, lo podemos pensar como el producto de dos binomios en forma general. Es decir, la regla es: un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c se factoriza como el producto de dos binomios en forma general. Y el algoritmo es el siguiente. Paso número 1, sacar factor común. Paso número 2, hallar dos números u y w cuyo producto sea a y escribir los factores ux por wx. Paso número 3, hallar dos números m y n cuyo producto sea c y tal que la suma de los productos mw y nu sea b. Dichos números serán los segundos términos de los binomios del paso número 2. Es decir, vamos a tener que ux más m por wx más n van a ser los factores buscados. Veamos algunos ejemplos. Factorizar completamente los siguientes polinomios. Ejemplo número 1. 5y cuadrada más 6y más 1. Entonces vamos por el paso número 1. Sacar factor común. En este caso no tenemos factor común, entonces nos vamos con el paso número 2. Es decir, vamos a expresarlo como producto de dos binomios. Paso número 1, sacar factor común. En este caso no tenemos factor común, entonces se va a expresar como el producto de dos factores, es decir, de dos binomios. Entonces vamos con el paso número 2 y dice: hallar dos números u y w cuyo producto sea a. Recuerden que a es el coeficiente del término cuadrático. Entonces el coeficiente del término cuadrático es 5. Entonces dos números que multiplicados me den 5, pues tenemos el 1 por 5. Entonces tendríamos y por 5y. De tal forma que al multiplicar y por 5y me queda 5y cuadrada. Dice, y se escriben los factores ux en este caso y wx. En mi caso es y 5y. Paso número 3. Hallar dos números m y n cuyo producto sea c. Recordemos que c es el término independiente, el término que no tiene variable. En este caso es el número 1. Entonces dos números que multiplicados me dan 1, pues 1 por 1. Y así 1 por 1 me da 1. Continuamos. Y tal que la suma de los productos mw y nu sea b. B recordemos que es el coeficiente del término lineal. En este caso tendrá que ser 6. Entonces vamos a realizar la multiplicación. mw pues es el producto, si se fijan, de medio con medio. Los términos que se encuentran en medio. Entonces sería aquí 1 por 5y. Entonces es medio con medio. Y nu, si se fijan, es extremos con extremos. Entonces tendríamos extremos con extremos, y por 1. Y la suma tiene que ser 6y. Entonces 1 por 5y me da 5y. Y por 1 me queda y. 5y más y me queda 6y. Y en efecto se obtiene el segundo término del trinomio. Y listo. Entonces le colocamos más y más. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos a factorizar completamente
18x quinta más 6x cuarta menos 24x cúbica. El paso número 1 es sacar factor común. Primero lo vamos a hacer con los coeficientes. Nos damos cuenta que cada uno de los coeficientes de nuestros términos es divisible por 6. Entonces el factor común es 6 de nuestros coeficientes. Después veamos que cada uno de nuestros términos tiene a x. Entonces vamos a poner la x con la menor potencia. La menor potencia es 3, por lo tanto vamos a poner x cúbica. Y lo demás, pues vamos a ver por cuánto debemos multiplicar 6x cúbica para que nos den cada uno de nuestros términos. Para que nos dé el primero, pues tenemos que multiplicarlo por 3x cuadrada. Después nos preguntamos por cuánto debemos multiplicar 6x cúbica para que nos dé 6x cuarta. Pues nada más tenemos que multiplicarlo por x. Para que nos dé el tercer término, es decir, menos 24x cúbica, bueno, pues primero necesitamos el signo menos. Y después nos damos cuenta que nos hace falta multiplicar por 4 6x cúbica para tener 24x cúbica. Entonces ponemos el 4. Muy bien, ya que sacamos el factor común, ese fue el paso número 1. Vamos con el paso número 2. El paso número 2 dice buscar dos números que multiplicados nos dan a. Recuerden que a es el coeficiente del término cuadrático, por lo tanto en este caso a es igual a 3. Dos números que multiplicados me dan 3x cuadrada, pues va a ser x por 3x. Esa es una opción. Así x por 3x me da 3x cuadrada. Paso número 3. Buscar dos números que multiplicados me den 4. Por ejemplo, 1 por 4. Así 1 por 4 es igual a 4. Pero estos números deben satisfacer también que el producto de medios con medios y extremos con extremos sumados me den el segundo término de nuestro trinomio. Así 1 por 3x me da 3x. X por 4 resulta 4x. Y sumados tienen que dar x. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos que el 3 sea negativo. Así menos 3 más 4 me da x. Entonces necesitamos que el 4 sea positivo y que el 1 sea negativo. Y listo. Veamos el tercer y último ejemplo. Factorizar completamente 18y a la 2n menos 27x a la m por y a la n más 10x a la 2m. Entonces paso número 1 es sacar factor común. En este caso no se tiene un factor común. Nos vamos con el paso número 2. Es decir, vamos a expresar este trinomio como producto de dos binomios. Paso número 2 dice encontrar dos números que multiplicados me den a. En este caso a es igual a 18. Los números que multiplicados me dan 18 sería, por ejemplo, 3 por 6. Para que me dé y a la 2n, pues tendría que ser 3y a la n por 6y a la n. De tal forma que 3y a la n por 6y a la n resulta 18y a la 2n. El paso número 3 dice hallar dos números que multiplicados me dan c. En este caso, a encontrar dos números que multiplicados me dan 10x a la 2m. En este caso podría ser el 5x a la m por 2x a la m. Así, 2x a la m por 5x a la m me da 10x a la 2m. Pero además debemos comprobar que el producto de medios con medios y extremos con extremos nos dé el segundo término de nuestro trinomio. Entonces procedemos a hacer la comprobación. Multiplicamos medios con medios. 2x a la m por 6y a la n me da 12x a la m y a la n. Después extremos con extremos, es decir, 3y a la n por 5x a la m resulta 15x a la m y a la n. Y la suma tiene que ser menos 27x a la m y a la n. La única forma de que esto suceda es que ambos tengan signos negativos.
tanto el 12 como el 15. Esto significa entonces que nuestro 2 y nuestro 5 deben tener signos negativos para que nos resulte el menos 27, x a la m y a la n, que tenemos como segundo término de nuestro trinomio. Y listo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.